Bueno, vamos allí a nuestras Biblias, Romanos capítulo 11, versos 1 al 10, es nuestro tema de estudio hoy, hablar acerca del rechazo de Israel delante de Dios, pero este rechazo no es un rechazo total, sino parcial, y de alguna manera a través de este estudio nosotros también, amados hermanos, nos vamos a sentir identificados, ¿bien? Vamos a ver allí Romanos capítulo 11, versos 1 al 10. Quiero que por favor me acompañen allí en la lectura. Yo voy a leer y ustedes simplemente me siguen ya con la lectura en su mente. Dice allí, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca Dios contra Israel, diciendo, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Así que, hermanos, para iniciar o para continuar este estudio, el apóstol Pablo está haciendo una introducción en base a lo que ya hemos venido hablando desde el capítulo 10. Recordemos que capítulo 9, 10 y 11 son 3 capítulos en los cuales el apóstol Pablo hace una referencia al pueblo de Israel, y el punto principal es que si realmente habiendo llegado el evangelio también a los gentiles, es que si Dios prácticamente con esto estaría dejando de lado, ignorando todas aquellas promesas dadas a los padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob y todas estas preciosas promesas terrenales que Dios había dado a Israel. Entonces aquí en este aspecto, Pablo toma estos 3 capítulos para hablar acerca de este punto que es un punto crucial, es un punto neurálgico, porque Pablo va a responder en cierta medida aquí a los israelitas en cuanto a que si bien Dios de alguna manera ha rechazado a su pueblo Israel y lo ha vuelto como los demás pueblos gentiles también, sin embargo este rechazo hacia Israel no es un rechazo total, sino un rechazo parcial. Así es que la posición de Israel en relación con su salvación en el tiempo actual, en el tiempo futuro que Dios ha dado a Israel de esperanza que tiene preparado, ya no es para Israel como nación en este tiempo de gracia, para los descendientes de Abraham, sino de que Él ha dado el evangelio para que todas las personas puedan venir, aunque sea un remanente de Israel pueda ser salvo, ¿no? Aunque sea un remanente de Israel pueda venir a la salvación. Y vamos a tocar aquí, queridos hermanos, puntos muy, muy importantes acerca de la elección del Señor que Él ha tenido para con Israel y también para con nosotros como gentiles. Lo cierto es que la reprobación de la nación debido al endurecimiento que ha tenido Israel y el rechazo que Israel ha tenido hacia el Mesías, del evangelio que nuestro Señor envió por medio de nuestro Señor Jesucristo y por medio también luego de los apóstoles y por medio ahora de nosotros, esto nos dice de que aparentemente Dios podría haber dejado a su pueblo, podría haber rechazado a su pueblo. Sin embargo, aquí a través de lo que hoy vamos a aprender y conocer, vamos a ver de que el Señor no ha dejado de lado a su pueblo Israel. Él sigue
amando a su pueblo, pero ahora desde otra perspectiva el Señor sigue dando respuesta a su pueblo, sigue amando a su pueblo y sigue dando a su pueblo salvación, ya no como una nación, sino ahora como personas individuales. Bien, y acerca de esto quiero hablar de este primer punto que nos muestra ahí en el verso 1. Israel no es rechazado totalmente. Pablo, y él allí se pone como ejemplo, Pablo es una prueba de ello. Veamos allí el verso 1. Miren ustedes lo que dice. Verso 1 del capítulo 11. Digo pues, dice el apóstol Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Qué palabra más linda, ¿no? En el griego me genoito. Porque también, dice Pablo, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así que cuando el apóstol Pablo dice aquí, ha desechado Dios a su pueblo, esta palabra viene de la voz griega aposato. Esta palabra significa apartar, esta palabra significa repeler, esta palabra significa desechar, esta palabra significa repudiar. Y Pablo está haciendo esta pregunta como que si hubiera allí nuevamente, ¿no?, este interlocutor que está allí enfrente de él. Y Pablo dice, ¿acaso es que Dios ha rechazado a su pueblo? Y esta palabra, como decimos, aposato, ¿no? Repudiar, rechazar. Y el apóstol Pablo empieza a dar una respuesta aquí, pero basado en un contexto de que si Dios haya tomado esa decisión de repudiar a su pueblo Israel, tendría toda la razón y toda justicia para que eso suceda. Por ejemplo, textos como nos dice allí la palabra, en segunda, aquí no anoté los textos, voy a leerlos, versos 17 al 25, algunos textos he tomado acerca de Israel y la ley, nos dice, tú te jactas de la ley, capítulo 2 de Romanos, versos 17 al 25, pero no lo he puesto todo, solo una parte. Dice allí, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Los israelitas habían recibido la ley del Señor, los israelitas recibieron este privilegio. Miren, en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, ya habían las divisiones, ya de mucho tiempo las divisiones de los pueblos, distintos idiomas, distintas naciones, pero Dios había dado a Israel el privilegio de que Israel tenga su palabra, tenga la ley. E Israel dice allí, enseñaba la ley. Israel enseñaba acerca de lo que Dios decía en cuanto a lo que se debía de hacer y lo que no debía de hacerse. Y dice allí, tú que enseñas que no se tiene que hacer tal cosa, por ejemplo de idolatría, y luego dice, y tú cometes sacrilegio, ¿no? Tú que dices que no se tiene que hacer esto y sin embargo tú lo haces. El pueblo de Israel tenía la ley de Dios y aunque ellos enseñaban la ley de Dios y aunque ellos tuvieron el privilegio de tener la ley, sin embargo ellos mismos no cumplieron de acuerdo a la ley. Otro texto que continúa ahí más adelante, el capítulo 9 de Romanos también, capítulo 9, versos 30 al 32, dice allí, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, ¿no? Aquí hablando nuevamente acerca de Israel y haciendo en este caso como una manera de contrapesar o mostrar del otro lado a los gentiles, ¿no? Y muestra cómo los judíos agarraron y se fueron a tabla rasa detrás de la ley, creyendo que por medio de la aplicación de la ley ellos tenían delante de Dios formas de respaldar, entre comillas, su salvación, obras meritorias. Y sin embargo, dice, los gentiles que no tenían ninguna relación con la ley, no iban detrás de eso, sin embargo, ellos llegaron al conocimiento de Dios y a la justicia de Dios, llegaron por medio de la fe. Y los gentiles fueron justificados, ¿no? Así es que los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién viene a ser esta piedra de tropiezo? Por supuesto, estaba haciendo una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es aquella piedra de tropiezo para los judíos,
porque nuestro Señor Jesucristo llegó a ellos y aquellos quienes deberían de darle la bienvenida, en lugar de darle la bienvenida, le cerraron las puertas y los rechazaron, según nos dice Juan 1:11. Así es que nos muestra esto. En base a esta situación de incredulidad es que los israelitas se encuentran en esta imposibilidad de del cumplimiento de las promesas y los pactos establecidos con la nación por esta situación nacional, ¿no? Es decir, en realidad aquí hablando como un supuesto, dice de que en base a lo que Israel, en toda esa forma de rechazo que hizo contra Dios, ellos realmente serían merecedores de que Dios haga a un lado todos los pactos y las promesas que tuvo para ellos. Sin embargo, dice allí la palabra de que esto no pasó así. El apóstol Pablo en esta pregunta dice, ¿acaso qué pues diremos? Dice allí el apóstol Pablo, ¿Dios ha desechado a su pueblo? ¿Dios ha desechado sus promesas, sus pactos con él? Y dice Pablo, de ninguna manera, y a él, ahí mismo él se pone como ejemplo. En ese momento el apóstol Pablo se pone como ejemplo. En otro texto, antes de que él se ponga como ejemplo, acompáñenme en Jeremías, capítulo 46, verso 28. Por favor, allí acompáñenme, porque este también otro ejemplo acerca de Israel como nación. Jeremías muestra allí, capítulo 46, verso 28, dice, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo. A ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Lo que el Señor aquí está queriendo decir es de que el Señor, aunque Israel y Judá se merecían realmente todo este castigo y prácticamente el hecho de que puedan desaparecer de la tierra, fruto de su incredulidad y de su rechazo hacia Dios, sin embargo Dios le dice, no te preocupes, yo no te dejaré, te voy a disciplinar y serás disciplinado duramente, pero tú continuarás. Eso es lo que el Señor aquí le está queriendo decir por medio de Jeremías. La disciplina no significó una destrucción total para Israel, pero sí también significó una eliminación parcial de muchos para que este pueblo de Israel, a lo menos el remanente, continúe. Y allí es donde Pablo dice, ahí él se pone como ejemplo, él dice, porque yo, dice ahí Pablo, dice, yo también soy israelita. Mírenme a mí, yo soy un ejemplo, dice Pablo. Yo soy un ejemplo, yo soy israelita, yo soy de la descendencia de Abraham, yo soy de la tribu de Benjamín. Y esto por supuesto nos lleva allí a Filipenses capítulo 3, versos 4 al 6. La Biblia allí nos habla en el Nuevo Testamento lo que el apóstol Pablo habló a la iglesia de Filipo acerca de lo que él era antes de conocer al Señor. El apóstol Pablo les decía allí a la iglesia en Filipos, le decía, si hay algo de qué confiar o de qué gloriarse acerca de uno mismo, bueno, yo tendría muchas cosas acerca de qué gloriarme en la carne. Él dice, si alguno piensa de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia, que es la ley irreprensible. El apóstol Pablo se pone a sí mismo como ejemplo, demostrando de que aunque él en el pasado fue una persona que sin darse cuenta estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos vamos allí entre lo que viene a ser el asesinato, el martirio de capítulo 6, 7, ¿no? Uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, Esteban, ¿no? Dice de que la gente agarró y pusieron, dice, sus ropas allí para que uno de ellos, llamado Saulo, esté cuidando mientras ellos agarraban y martirizaban a Esteban, ¿no? Y luego continúan los capítulos 8, 9 principalmente, en que Pablo dice, yendo de camino, dice, hacia Damasco, porque estaba con documentos en los cuales él estaba agarrando con autoridad de los líderes religiosos para ir y prender, y si fuera necesario, martirizar a aquellos quienes seguían el camino de Jesús. Un hombre fariseo, un hombre que sin darse cuenta estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, un hombre que estaba con un velo sobre su rostro, un velo espiritual que le impedía ver realmente la justicia de Dios.
Y este hombre fue encontrado por Dios en ese camino. De pronto Dios se le aparece, Jesús se le aparece. Aunque él está caminando al mediodía con dos personas que lo van acompañando, sin embargo, dice, en ese momento se vino un alumbramiento, un destello de alumbramiento sobre él que fue aún mucho más que el sol mismo. Y de pronto una voz que le dice ahí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Entonces allí Pablo agarra, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor se le manifestó al apóstol Pablo. Luego el apóstol Pablo, ciegos, lo llevan hacia ese lugar en Damasco, en la calle derecha. Y Jesús le habla a uno de sus discípulos y le dice, ve allá donde está este hombre llamado Saulo. Porque él en este momento él está orando. Y llega este discípulo del Señor y le dice, hermano Saulo, el Señor me ha llamado porque quiere ahora que tú hagas su voluntad, porque para eso te está llamando. Pone sus manos sobre él y dice que como si fueran como dos escamas caen de sus ojos. Y en ese mismo momento Saulo se bautiza. Él mismo se muestra como un ejemplo y dice, mírenme a mí. Yo que definitivamente no merecía por absolutamente nada la gracia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios en su soberanía me encontró a mí. Por tanto, dice Pablo, yo soy un ejemplo de que Dios no ha desechado a su pueblo Israel, sino de que Él continúa con su pueblo. Pero en este caso ya no de Israel como nación, sino de ellos, dice, un remanente. ¿Y en base a qué es que Dios lo ha hecho esto? Allí lo vemos en el verso 2a del mismo capítulo 11, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos acerca de esto, de que el cual antes conoció, estamos diciendo que en el texto significa esto más o menos como haber sido preconocido o haber sido conocido de antemano por Dios, evidentemente. Así que aquí lo que Pablo está queriendo decir es que por medio de este conocimiento de antemano del Señor, es que Dios, Él de antemano fijó su atención sobre el pueblo de Israel, le mostró su relación afectiva al pueblo, y aunque Dios entendía y sabía de que su pueblo más tarde haría estas cosas, Dios, aún incluso antes de que el mismo pueblo naciera, Dios decidió en su soberanía que este pueblo existiera, cuando le hizo esta promesa a Abraham y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Entonces Dios anticipó de antemano el nacimiento de este pueblo. Así que en ese entendido la palabra nos muestra de que Dios de antemano conoció. En su presciencia el Señor conoció a este pueblo y lo separó. Los pensamientos de Dios mostraban la historia de que luego iba a ir sucediendo acerca de la historia de Israel. En Amós capítulo 3, verso 2a dice, a vosotros solamente, dice el Señor allí en Amós, es un libro que acabamos de leer nada más en estos días pasados, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. La relación de Dios con Israel es una relación afectiva, una relación de amor. Cuando leemos nosotros allí Ezequiel, es una forma en la cual Dios describe su amor hacia su pueblo. La manera en que describe en Amós, en Oseas, en esos 14 capítulos, como cuando agarró y Oseas muestra su amor hacia su mujer adúltera, comprándolo por una cantidad de cebada, un precio que se tenía que pagar por las mujeres adúlteras. Y él la tomó a su mujer y se la llevó a su casa y le dio un trato de que esa mujer realmente no se merecía. La cuidó, la amó, la protegió, a pesar de que ella le fue infiel. Y el Señor también tiene esa relación afectiva hacia su pueblo Israel, más allá, dice, de todas las familias de la tierra. Así es que este conocer de antemano es el mismo de que el Señor utiliza también en Romanos capítulo 8, 28 y en Romanos capítulo 8, verso 30, ¿no? El Señor nos conoció de antemano. El Señor nos predestinó, capítulo 8. La predestinación significa de que el Señor hizo como un cerco alrededor de nosotros. El Señor hizo como un círculo alrededor de nosotros y nos predestinó, es decir, que estando nosotros aquí en este lugar de condenación,
el Señor nos tomó y nos puso aquí de este otro lado, para que posteriormente nosotros seamos sus elegidos, es decir, nos llame para salvación. Hermanos, no hay mayor privilegio que así como Israel fue en la presencia de Dios, el Señor tuvo esta relación de afecto con su pueblo Israel. De la misma manera, según Romanos capítulo 8, 28, Romanos 8, 30, nosotros también hemos sido predestinados y nosotros también hemos sido llamados por el Señor. Qué lindas son esas palabras que el Señor utiliza por medio de Pablo, Romanos 8, 28, cuando dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, cuando el Señor nos ha llamado, si usted ha sido llamado por el Señor, hermanos, cada uno de nosotros tenemos un propósito en el cual debemos de cumplir delante del Señor. Y no es un propósito que abarque un día, no es un propósito que abarque una semana, un año. Es un propósito que nosotros adquirimos desde el mismo momento en que el Señor nos llama. Y a partir de ese momento en que nos llama el Señor, nos ha elegido para salvación, a partir de ese momento nosotros estamos aptos para cumplir ese propósito, no de un tiempo, sino de todo lo que nos queda de nuestra vida. Usted no ha sido llamado por el Señor para venir y calentar un asiento en una iglesia. Usted no ha sido llamado para venir y calentar un asiento allá en el lugar donde usted trabaja. Usted no ha sido llamado para venir y calentar un asiento allí donde es su negocio. Usted ha venido a ser llamado por el Señor porque para el Señor usted tiene un propósito. Y ese propósito que el Señor tiene para usted es que usted glorifique al Señor con su vida. Usted y yo tenemos ese llamado. No hay ningún otro propósito fuera de ese. Si usted no está cumpliendo este propósito, hermano, usted necesita ponerse a cuentas con Dios. Y necesita preguntar al Señor, necesita ponerse a cuenta diciéndole: Señor, hay algo que está pasando en mi vida que no me permite hacer lo que yo debo de hacer como hijo suyo. Señor, ayúdeme. Señor, deme entendimiento. Señor, obre en mi corazón. Anoche hablábamos con los jóvenes acerca de Colosenses capítulo 1, versos 4, versos 9 y verso 10. El apóstol Pablo dice allí a la iglesia en Colosenses, dice en el verso 4: hermanos, desde el momento en que nosotros hemos oído acerca de ustedes, de su fe en nuestro Señor Jesucristo y de su amor hacia todos los santos, luego trasladamos hacia el verso 9, dice el apóstol Pablo: desde ese momento, hermanos, nosotros no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por vosotros en que ustedes, cada uno de ustedes sea lleno de todo conocimiento de la palabra de Dios. Cuando un creyente, amados hermanos, está lleno tanto en profundidad como también en el tema de altura, al tope, como cuando agarramos y llenamos un vaso de agua, ¿no es cierto? Le echamos el agua desde el grifo, se llena el vaso y ¿qué sucede? Ya no le entra nada más. Ya no hay necesidad de seguirlo llenando porque lo que se le llegue a seguir echando simplemente se va a vaciar porque ya no tiene más capacidad. El apóstol Pablo dice allí: hermanos, oro realmente por cada uno de ustedes en que el Señor realmente los llene de su palabra. Seáis llenos de todo conocimiento de la palabra de Dios. Y luego el verso 10 dice el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Dice: para que andéis como es digno del Señor. Y cuando habla de esta palabra para que andéis, trata de la vida diaria, de que lo que el Señor nos ha dado por medio del conocimiento, y en el conocimiento nos da sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría viene a ser de que Dios por medio de su palabra nos da principios a nosotros. Nos habla acerca de la mentira, nos habla acerca de la fornicación, nos habla acerca del adulterio, nos habla acerca de la lascivia, nos habla acerca de la ira, nos habla acerca de la soberbia, nos habla acerca de muchas cosas
Y como creyentes, la sabiduría consiste en que nosotros tomamos la palabra de Dios y en nuestra mente seleccionamos esos principios. La sabiduría viene a ser de que eso está aquí en mi mente, y en el momento en el que tengo una prueba, en el momento en el que tengo una tentación, inmediatamente me viene la palabra y me recuerda lo que el Señor me ha dicho en su palabra. La sabiduría consiste en eso. Y la inteligencia espiritual consiste en que lo que el Señor me ha dado, en lo que el Señor me ha llenado en mi mente, yo lo aplico en mi vida diaria. Eso es la inteligencia espiritual. No se queda solamente en mi mente y nada más como un simple conocimiento, sino que esto se refleja a través de mi conducta, mi comportamiento, mi forma de vida, mi estilo de vida, porque el Señor para eso nos ha llamado. Entonces el apóstol Pablo aquí, hermanos, nos dice de que, bueno, por este lado nosotros, de quienes hemos sido realmente elegidos, en este caso empezando por el pueblo de Israel, pero seguidamente también nosotros, el Señor nos ha llamado, y nos ha llamado porque tiene un propósito. Y si usted, hermano, no está cumpliendo ese propósito, usted necesita realmente hablar con el Señor, porque hay una línea muy delgada. Según 1 Corintios, hay una línea muy delgada entre la persona natural y la persona que es inmadura, la persona carnal. Puede haber personas quienes realmente asisten a la iglesia y pueden creer que son creyentes, pero que probablemente no lo sean. ¿Cuál será la forma de discernir de que realmente estas personas consideren que tal vez no lo sean? Si es que no están viviendo sus vidas de acuerdo a la palabra de Dios. Si es que con sus vidas no están realmente buscando a Dios con intensidad. Estuve leyendo Amós, si no me equivoco, capítulo 3, capítulo 2, 5, si no me equivoco, 4. El Señor dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Hermanos, el Señor ha agarrado, según su palabra, y lo que el apóstol Pablo aquí menciona en este llamamiento que Él ha hecho, es de que Él ha elegido un remanente. No todos en Israel serán salvos. No todo aquel que desciende de Abraham, de la carne, será salvo. Será elegido allí un remanente, y por medio de esto nos llama justamente. Qué lindo es el ejemplo que nos muestra desde el verso 2b hasta el verso 10. Hablando aquí, voy a enfocarme en lo que habla acerca del profeta Elías. Verso 2b dice, ¿o no sabéis? Capítulo 11, verso 2b. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y yo solo he quedado, y Señor, ¿sabes qué? Procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Estos textos, amados hermanos, los vemos allí en Primera de Reyes. Esta historia que está contando, que está tomando Pablo, es un recordatorio a Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. Allí el apóstol, no el apóstol, sino en este caso el profeta Elías, agarra y acusa al pueblo de Dios. Acusa al pueblo del Señor. Elías venía de un contexto en el que había tenido, ¿no?, un debate, una lucha con 400 sacerdotes de Baal y 400 sacerdotes de Astarot, ¿no? Eran 850 sacerdotes. Y Elías, por supuesto, solamente en ese debate, Elías ora al Señor, cae fuego del cielo. Conocemos esa historia. Elías agarra un cuchillo y lo hace agarrar con la multitud que estaba ahí del pueblo, que cuando el pueblo vio la obra de Dios dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Agarraron a esos 850 sacerdotes y Elías agarró un cuchillingo y empezó a cada uno a agarrar y degollar por el cuello. A toditos los 850 los mató. Luego, evidentemente, esta era la situación, una situación de una apostasía tremenda.
el rey Acab junto a su esposa Jezabel estaban en una apostasía terrible. Jezabel le manda a decir, hoy día vas a morir. Así es que agarra a Elías y se va, le tira un camino larguísimo. Llega a un cerro y se oculta allí en una cueva. Y Dios agarra y le habla y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice esta palabra. Señor, le dice, Señor, tu pueblo está allá. Miren estas palabras que le dice allí. A tus profetas han dado muerte. Tus altares han derribado. Solo yo he quedado. Y Señor, hasta a mí más me quieren matar. ¿Y qué le dice allí el Señor? Primera de Reyes, capítulo 19, verso 18. El Señor allí dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Era un tiempo realmente terrible. Quizás podríamos decir que son los mismos tiempos en los cuales ahora nosotros estamos viviendo en este tiempo. El pueblo viviendo en apostasía, mataban a sus profetas, adoraban a los Baales. Baal era un dios cananeo, ¿no? Era el dios de la fertilidad, el dios del trueno. Y Baal tenía su consorte, una diosa, era la diosa de la tierra. Y cuando agarraba y llovía, era de que Baal estaba agarrando y lanzando sus espermas. Las espermas era la lluvia que hacía Baal sobre la diosa de la tierra. Y eso hacía de que la tierra tenga fertilidad. Ese era el pensamiento en aquel tiempo. Un tiempo difícil de mucha apostasía, de mucha idolatría. Y aunque el mismo Elías dice, Señor, solamente yo, solingo quedé, no hay nadie después de mí, solo yo quedé. Esa era la impresión de Elías. Sin embargo, Dios le dice, Elías, estás equivocado, porque yo mismo me he reservado 7,000 hombres que nunca en su vida han doblado rodillas delante de Baal. Y hermanos, esa misma actitud a lo cual el Señor habla de esto como un remanente, es el remanente que desde nuestro Señor Jesucristo viene también hacia nosotros. El Señor en cada generación, el Señor se guarda un remanente fiel, que lo sigue al Señor, que busca al Señor, que le es fiel al Señor a pesar de las circunstancias. A pesar de que el mundo, en la manera en que el mundo se mueva, no importan las circunstancias, hay un remanente fiel que sigue buscando al Señor, amando al Señor, glorificando al Señor y dejando de lado cualquier otra cosa que suceda en el mundo. Eso es lo que nos hace recuerdo Romanos capítulo 12, verso 2. O empezando desde el 1 si lo queremos. Cuando desde el versículo 1, capítulo 12 en Romanos, el apóstol Pablo habla. Por tanto, hermanos, dad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, delante de Dios. Porque hermanos, ¿saben qué? Ese es vuestro culto racional. Esa es la manera más natural en la que de verdad deben de actuar. Y luego continúa en el verso 2 y dice, oigan hermanos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense de acuerdo a la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes comprendan cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cada creyente, cada verdadero creyente que es parte del remanente de Dios, es un creyente que viene a ser un creyente fiel. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a que debemos de ser fieles en lo que Él nos ha dado. Hermanos, no hay otro mayor privilegio que nosotros tengamos como hijos de Dios, en que Él nos ha dado todas aquellas bendiciones espirituales. Nuestro Señor Jesús dijo allí en Juan 10:10, yo he venido, Él dice allí, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, mas yo, dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida eterna para el creyente no empieza en el futuro. La vida eterna para el creyente empieza en el aquí y en el ahora. Nosotros podemos ahora disfrutar de todas aquellas cosas, de todas aquellas bendiciones que el Señor nos ha dado. Y no estoy hablando precisamente de riquezas. Y no estoy hablando precisamente de que usted tenga que declarar porque Dios se lo dijo. Estoy hablando, hermano, de que nosotros por fe podemos simplemente en fe y con humildad podemos tomar de todas las bendiciones que Dios nos dio. Así sea en pobreza o así sea en riqueza.
Pero el punto es, querido hermano, de que usted y yo hemos sido llamados. Si usted y yo somos creyentes, el Señor nos ha llamado para que nosotros le seamos fieles a Él. Elías se equivocó. Elías habló en contra del pueblo de Dios. Señor, mira tu pueblo cómo está. Terrible. Yo soy el único que quedo. Dios le habló realmente con un amor y con una compasión a Elías. Le dijo a Elías, no, no es así. Yo me he reservado un remanente. Hay 7,000 hombres que realmente no han doblado delante de Baal sus rodillas. Hermanos, la pregunta es si aún nosotros, si usted y yo hemos sido elegidos, si usted y yo somos parte de ese remanente en esta generación, hermanos, nosotros también estamos al igual que esos 7,000 hombres. Nosotros igual, aunque esta generación es una generación en la cual el Señor dijo una generación maligna y perversa. El mundo en el cual vivimos, dice allí Santiago, dice, aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, porque este mundo y sus pasiones y sus cosas continúan, pero continúan hasta que un día va a terminar, va a dejar de ser. Pero todo aquel que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Si usted y yo somos realmente parte de ese remanente del Señor, hermano, el Señor quiere que le busquemos realmente con pasión, con intensidad, con fidelidad. Usted y yo hemos sido llamados a ello. De otra manera es lo que sigue y vamos a continuar hasta el verso 10. Si es lo otro, porque si el Señor se apartó un remanente que va a ser para salvación, eso significa de que lastimosamente no todos van a venir a ser salvos. El apóstol Pablo allí continúa y dice allí, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. En este sentido, cuando dice un remanente, está hablando justamente de que en cada generación de manera sucesiva hay un pueblo, hay un remanente que el Señor se ha puesto allí conforme a sus promesas, de acuerdo a la elección del Señor por su gracia. La elección divina no se basa absolutamente en ningún tipo de mérito humano, sino es simple y estrictamente es sobre la gracia libre y soberana de nuestro Dios. En el verso 6 el Señor continúa por medio de Pablo, 6a, y dice, y si es por gracia, ya no es por obras, dice allí el apóstol Pablo. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Qué está queriendo decir aquí el apóstol Pablo? La gracia es el canal a través del cual Dios comunica su bondad al hombre. Las obras son el intento del hombre para conseguir el favor de Dios. Es por ello que la salvación solo puede ser por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:9 nos dice allí, no por obras para que nadie se gloríe. A eso es lo que nos dice allí el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 2, verso 21, el apóstol Pablo dijo, yo no desecho, dijo el apóstol Pablo. Esto estoy en el punto 3 del llamamiento de un remanente, que es el verso 2 al 10. Gálatas capítulo 2, verso 21 nos dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El apóstol Pablo es claro, dice, yo no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuera por medio de las obras, si la salvación fuera por medio de las obras, entonces nuestro Señor Jesucristo se sacrificó en vano su martirio, en vano su venida al mundo, en vano su sacrificio, todo eso absolutamente en vano. La gracia de nuestro Dios es simple y llanamente por medio de su gracia soberana. Luego, allí nos dice en este contexto, la gracia es que la actuación soberana de Dios provee de salvación. Las obras son el trabajo que el hombre pretende ofrecer para justificarse delante de Dios. Si la elección del remanente obedeciera a acciones humanas, la salvación dejaría de ser de gracia. Si fuera posible, corresponde a Dios. La gracia se manifiesta en la salvación de algunos entre todos los impíos. Los judíos, lo mismo que los gentiles, se salvan por gracia. Hechos 15:11. Allí dicen los discípulos del Señor, Hechos 15:11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
Los discípulos de Jesús, quienes tenían una nacionalidad judía, ellos dicen, por lo que ya el Espíritu Santo ha obrado en su vida y les ha dado entendimiento, ellos dicen en este verso 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, hablando ellos como judíos, seremos salvos de igual modo que ellos, haciendo una referencia a nosotros, a los gentiles. La gracia de Dios dada tanto a los judíos como a nosotros. Verso 7 dice allí, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, ¿no? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué era lo que buscaba Israel? ¿No? Israel buscaba allí afanosamente, y aquello en lo que concretamente estaba buscando era simplemente ser justificado por medio de sus obras. Y esto, por supuesto, lastimosamente, y para gracia de nosotros, ellos definitivamente no lo alcanzaron. Miren en lo que continúa allí en el verso 7 cuando dice, no lo han alcanzado, dice, y los demás fueron endurecidos. ¿A qué se refiere esta palabra endurecidos? Esta palabra es la palabra escleruno. Ya antes hemos hablado acerca de esta palabra escleruno, es la palabra endurecer. Y esta palabra significa literalmente atiezar, en un sentido metafórico significa hacer que alguien se ponga terco, hacer de que una persona se ponga obstinada, obcecada en su mente. Los hombres por sí mismos eligieron recorrer esta senda del pecado y eligieron por sí mismos la incredulidad. El Señor les dio libertad, el Señor no les dio ninguna restricción, no hubo ninguna restricción divina en que ellos simplemente manifiesten y demuestren el endurecimiento de su propio corazón. Esto es lo que está pasando con aquellas personas quienes no son salvas. En el verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Cuando habla esta palabra allí, ¿no?, de estupor, está hablando más o menos como una somnolencia. ¿Qué es una somnolencia? Creo que los médicos nos pueden dar aquí una mayor definición, ¿no? Somnolencia, ¿no? Una persona que está medio dormido, medio despierto, ¿no? No está en sus cabales. Somnolencia. La palabra aquí nos habla justamente de esto, estupor, en el sentido de que estas personas viven en somnolencia, pero además viven dentro de lo que viene a ser un cansancio mental. No tienen la capacidad de poder realmente oír, aunque oyen, no tienen la capacidad espiritual de realmente poder oír el verdadero mensaje de Dios en sus vidas. Impide evidentemente el cansancio mental, impide la concentración, impide la comprensión. Comprende aquí la idea de un embotamiento, de un letargo. Aunque esta gente está allí, oye el evangelio de una forma, oye el evangelio de otra manera, oye el evangelio de aquí, de allá, de otro lugar, pero lastimosamente no tienen corazones preparados. ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón. Y como la palabra de Dios dice que el Dios de este siglo ha cegado su entendimiento y tienen para sí mismo algo que les cubre la mente, la capacidad de poder realmente oír la palabra de Dios con entendimiento espiritual. Entonces el evangelio puede ser dado de distintas maneras. Entonces el evangelio le puede llegar de distintas formas. Entonces el evangelio le puede llegar en diferentes frecuencias. Pero lastimosamente tienen el corazón, el entendimiento embotado. Viven en un letargo eterno, donde simplemente vienen, oyen la palabra y luego así sucesivamente termina el culto, se levantan y se van hasta el próximo domingo. Pero en sus vidas no ha habido ningún cambio. En sus vidas el Señor no ha marcado absolutamente nada. Esa es la situación de las personas quienes viven sus vidas de esta manera. Y hermanos, todos nosotros estamos llamados, por supuesto, a examinar nuestras vidas delante de Dios.
Todos nosotros estamos llamados a evaluarnos delante del Señor, porque el apóstol Pablo lo dijo claramente: examinaos a vosotros mismos. Y el apóstol Pablo también le dijo a su hijo amado, a Timoteo: hijo mío, Timoteo, hijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, de tu comportamiento probo delante del Señor. Segunda de Timoteo 2:15 nos dice allí la palabra: se requiere, pues, dice, que todo obrero sea aprobado. El Señor quiere que usted y yo seamos obreros aprobados, que trabajemos diligentemente y que no seamos negligentes. Si usted no está trabajando de esta manera para el Señor, hermano, lo invito, venga, hermano, reunámonos. Si necesita un discipulado, con gusto se lo voy a dar. Si necesita, hermano, que una voz de aliento, con gusto quiero estar ahí con usted. Si quiere trabajar con el Señor, lo quiero acompañar, quiero estar de su lado. Pero no se quede quieto, no se quede pasivo. Aunque la salvación evidentemente es por gracia, la manera en que el creyente refleja o demuestra su salvación es como nos dice Efesios 2:10, a los cuales hemos sido llamados de antemano para que andemos conforme a buenas obras. Y el Señor nos dice que todo aquel que ha creído, antes sus miembros de su cuerpo eran para injusticia, para pasiones desordenadas y una vida totalmente listo para lo que era estar como vasos de ira. Ahora, dice el Señor, nuestro cuerpo viene a ser como instrumento de justicia. Esa es la diferencia entre lo que viene a ser un creyente y un incrédulo. Pero hoy en día, amado hermano, la iglesia se está mundanalizando. Y en las iglesias parece ser que se vive de la misma manera en la cual el mundo hoy vive también. Y eso el Señor no nos llamó. Más adelante, Pablo va a hablar allí tomando como ejemplo al rey David, ¿no? Pero antes de eso, el espíritu de embotamiento por el que son incapaces de entender el mensaje de Dios y aceptarlo, se hace necesario apreciar que quien les ha dado este espíritu es Dios mismo. Una segunda acción divina tiene que ver con la ceguera espiritual, literalmente ojos de los que no ven. Esto quiere decir aquellos ciegos a la luz de la palabra y del evangelio que emana de ella. No se trata de una incapacidad física para leer el mensaje, sino una incapacidad de entender y aceptar el mensaje de nuestro Señor. Ciegos que a pesar de ver, rechazan la evidencia de la Escritura cumplida plenamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quienes no son parte de este remanente del Señor, por lógica podemos entender de que viene a ser parte de este otro lado, aquellos que quienes lastimosamente la condenación está presta para ellos. Va a tomar allí el ejemplo de David en los versos siguientes, versos 9 y 10. Cuando dice, y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esto, lo que está diciendo el apóstol Pablo, está tomando como referencia, está en el Salmo 69. Es un salmo predicatorio. ¿Qué quiere decir el salmo predicatorio? Era un salmo en el cual normalmente el salmista agarraba y sacaba todo lo que tenía dentro con respecto a los impíos, a los malvados, y el salmista agarraba y profería palabras, algunas veces de maldición sobre ellos. Pero David aquí no está precisamente profiriendo palabras de maldición, sino de que David aquí está diciéndoles lo que justamente va a ocurrir a estas personas quienes no han tomado en cuenta a Dios en sus vidas y quienes han decidido vivir una vida incrédula, apartada del Señor. David menciona de que estas personas, qué interesante, los versos 7 y los versos 9 del capítulo 69 de Salmos, habla de una íntima comunión con Dios. Allí el salmista David dice que él se siente complacido de estar a la mesa con el Señor en compañía y en comunión con Dios.
Todos aquellos, el Señor siempre invita, dice, el venir a la mesa, dice, para que tengamos comunión con Él. Invitó a su pueblo Israel en distintas oportunidades. En las fiestas solemnes decía de que la gente se tenía que reunir, sentarse a la mesa. Era un tiempo de comunión con el Señor. El pueblo estaba invitado a eso. Pero David dice aquí, estos quienes no están en esa comunión con Él, dice, se ha puesto ellos también allí sobre la mesa, a la mesa, pero no para tener comunión con Dios, sino de que la mesa para ellos ya no es una mesa de comunión, sino que se convierte a ellos como un estrado de juicio, en el cual en lugar de estar sentados a la mesa en comunión con Dios, por este otro lado, por estar en incredulidad, con una mente embotada, con una mente incapaz de discernir lo espiritual, entonces lo único que les espera a estas personas es simplemente lo que David menciona. Estas personas vienen a ser apartadas para lo que más adelante estarán delante de Dios, para que Dios haga su justicia de condenación para ellos. ¿De cuál lado estamos? ¿De cuál lado estamos, queridos hermanos? ¿De cuál lado está usted? Ya que aquí, y a lo menos en este capítulo 11, el Señor nos muestra claramente, por medio de Israel nos muestra de que si bien toda la nación de Israel no será salvo, pero sí hay un remanente que será salvo. De la misma manera en Bolivia, no toda la nación boliviana será salva, pero un remanente de la nación de Bolivia será salvo. Un remanente que Él desde antes, ya Él de manera anticipada, en su presciencia, Él decidió. Él eligió y Él nos llamó. Y en ese privilegio que nosotros tenemos de ser sus hijos, ahora nosotros tenemos también esta responsabilidad en amor de hacer de acuerdo a la voluntad del Señor lo que Él tiene para nosotros. Sed llenos. Colosenses 1:9. Sed llenos de todo conocimiento de la palabra de Dios. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, dando fruto, sobreabundando en frutos, en toda buena obra. Hermano, este es el buen ánimo. Pongámonos a cuentas con el Señor. Si hay a lo menos una pizca de duda en nosotros, hermanos, es un buen momento para agarrar y ponernos a cuentas con Él. Señor, por favor, perdóname. Señor, por favor, dame ese entendimiento espiritual. Por favor, obra mi corazón. No merezco ser parte de ese remanente, pero lo deseo. Y quiero vivir conforme a tu voluntad. Ese es mi mayor deseo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por mostrarnos por medio de este capítulo 11. Gracias por mostrarnos, Señor, de que a lo menos un remanente, Señor, del pueblo de Israel será salvo. Tus pactos y tus promesas para con ellos, Señor, no te has olvidado. Es más, eso continúa. Tu palabra nos muestra cuán clara es, Señor, de que en tu gobierno milenial, Señor, justamente estarás cumpliendo todas estas promesas hacia tu pueblo Israel, todas estas promesas terrenales que has dado. Y, Señor, tu iglesia también estaremos allí. Y luego tu palabra nos dice allí en Apocalipsis 21:22, cielo nuevo y tierra nueva. Un lugar en el cual en todas las primeras aquellas cosas pasaron, no existirá absolutamente nada de ello, nada de lo que hoy existe existirá en cuanto a creación. Porque, Señor, estaremos viviendo en algo que tú has creado, un cielo nuevo y una tierra nueva. Allí estaremos contigo eternamente y para siempre. Pero, Señor, quienes estarán allí en este lugar, Señor, será un remanente. No todos vendrán a salvación, porque lastimosamente, Señor, tu palabra lo dice, somos pecadores. Y muchos aún lastimosamente de manera intencional prefieren vivir en su incredulidad. Prefieren vivir en esa vida llena de egoísmo, egocentrismo, soberbia, ira. Prefieren vivir en esta vida de comodidad terrenal y no piensan absolutamente en lo eterno. Padre, ayúdanos, danos entendimiento. Padre, que te sirvamos de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a la justicia que tú has establecido, Señor. En comunión contigo, Señor, te sirvamos para que la gloria no sea nuestra, sino tuya en todo momento. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.